y la sonada revolucionaria del 23 de febrero de 1930 no me hubiera inesperadamente apartado de la carrera elegida para lanzarme a otras tareas más ásperas y sin duda menos gratas, hoy podría hallarme sentado entre ustedes y erigirme en esta asamblea como probablemente lo harán cuantos en ella asumen la representación del periodismo americano, en un fervoroso defensor de causas tan nobles como la de la libertad de expresión del pensamiento, como la de la libre determinación de los pueblos y como la de la intangibilidad de los derechos y las prerrogativas que dignifican la personalidad humana. Para un hombre que libró sus primeras armas como un humilde periodista desde las columnas de un gran diario, pequeño en sus dimensiones, pero enorme por su fuerza moral y por su trayectoria eminentemente nacionalista y patriótica, resulta espiritualmente incómodo tener que aparecer muchas veces en cumplimiento de sus deberes ineludibles como dirigente de una de las naciones material y culturalmente menos desarrolladas del hemisferio, como el defensor de principios y de intereses aparentemente en pugna con muchas de esas cosas deslumbrantes que tanto atraen a las multitudes, que hoy son tildadas en el mundo entero como ideales en crisis, sometidos casi en todas partes a duras pruebas por gobiernos pseudodemocráticos o por satrapías opresoras. Deseo expresarme con franqueza, por eso he invocado, antes que mi investidura como presidente de un país, del país precisamente que sirve de anfitrión a esta asamblea, mi antigua calidad de periodista, para exponer sin reservas mi criterio sobre la misión que la CID podría cumplir en América si esta institución, en vez de limitarse a defender el derecho de la libre información en todo el continente, extendiera su labor a otros campos que tienen íntima relación con el que acabo de citar y cuya importancia sería evidente para cada uno de los pueblos americanos, sobre todo para los menos poderosos y también a menudo para los más desconocidos y para los más duramente calumniados. La tarea que se ha impuesto a la CID de vigilar la actividad de todos los gobiernos de América para denunciar cualquier limitación que sufre en nuestro hemisferio la libertad de expresión, considerada como la piedra angular de las libertades públicas en el mundo civilizado, es de un valor incalculable y su importancia no podía ser en ningún caso desconocida ni objetada. Nadie puede negar que los progresos que se han realizado en los últimos tiempos en América Latina, en todo lo que concierne a la observancia de los derechos humanos, al respeto a los hombres de prensa y a la conversión en una norma operante del principio de la libertad de información, consagrado teóricamente en las constituciones de todos los países americanos, se debe principalmente a la Sociedad Interamericana de Prensa y a los que la han dirigido en los últimos tiempos con tesón y gallardía excepcionales. Ningún gobierno, por autoritaria que sea su ideología, o por anormales que sean las circunstancias en que se desenvuelvan sus actividades, desea tener de frente a la CID y recibir las críticas de una institución como esta, la cual carece de cañones y de ejércitos para imponer sus decisiones, pero cuenta en cambio con un poder incontrastable que supera al aparato bélico de cualquiera de las naciones más poderosas de la tierra, la fuerza de la opinión pública, convertida en ariete irresistible
cuando se ofrece, como en el caso de la CIP, unificada por la solidaridad con que operan todos los grandes diarios del continente y por el celo con que cada uno de ellos defiende y difunde el derecho de todos los hombres a expresar libremente sus ideas y a exigir de la autoridad pública el respeto a la integridad de sus garantías individuales. Pero la obra de la CIP sería más constructiva si se impusiera la tarea de velar porque cada uno de los diarios asociados a ella y que se benefician de la tremenda fuerza moral que esta institución representa hoy en el mundo, se sujeten en el ejercicio de su profesión y orientadores de la opinión pública a la ética más estricta para que la tarea periodística, en donde quiera que una hoja de esa índole se edite, sea siempre vehículo de la verdad y no instrumento al servicio de causas ajenas al interés legítimo de nuestros pueblos, sobre todo de los que ocupan las áreas de habla española del hemisferio americano. Hay periódicos y hay periodistas en todas partes que no hacen honor a su profesión y que hacen uso de la libertad de prensa en forma incorrecta y no siempre veraz y responsable. Es claro que no corresponde a la CIP la misión de actuar como organismo censor de la moralidad individual, ni convertirse en una especie de corte en donde cada uno de sus miembros sea juzgado por sus actos o por su hábito de tergiversar las noticias y de servir a sus lectores informaciones capciosas. Pero sí podría la Sociedad Interamericana de Prensa ejercer cierto magisterio moral sobre los periódicos y sobre los periodistas profesionales y esmerarse en no dar cabida en las páginas de los diarios que se hallan a ella vinculados a cierto tipo de noticias que responden a las claras a un interés extraño a la verdad, o que se presentan con un tinte sensacionalista que tiende a crear una impresión deformada de la realidad en los lectores de nacionalidad extranjera. En toda la América Latina nos quejamos a menudo de la poca receptividad que muestra la gran prensa norteamericana en cuanto a las noticias e informaciones que puedan ser de positivo interés para los pueblos situados al sur del Río Grande. Todos tenemos la impresión de que en la prensa americana se habla inglesa, solo tienen acogida las noticias que salen de Latinoamérica cuando éstas tienen un sentido peyorativo y tienden a perjudicar antes que a favorecer la imagen de nuestros países en el pueblo norteamericano. Mientras se destacan esa prensa con grandes titulares, la comisión de actos terroristas o el estallido de una conjura subversiva, se calla adrede o no se le da el despliegue necesario a una información que traduzca un éxito más o menos espectacular obtenido por un país de la América Latina en su arduo proceso de reorganización institucional o de promoción económica. Gran parte de los escollos con que ha tropezado la ejecución de proyectos tan hermosos como el de la Alianza para el Progreso, destinados a mejorar la suerte de los pueblos latinoamericanos, se debe al mal concepto que los miembros del Congreso de los Estados Unidos y los dirigentes de ese país se forman sobre muchos de nuestros pueblos, gracias a informaciones que leen sobre ellos en los órganos de publicidad de lengua inglesa. El pueblo norteamericano tiene derecho a pensar que los países de esta parte del hemisferio vivimos en medio de una perpetua agitación y de que somos incurablemente víctimas de la inestabilidad y de las convulsiones sociales. No puede ser de otro modo, puesto que esa es la imagen que tienen necesariamente que formarse
por las informaciones que recogen en la prensa norteamericana, principalmente en las que transmiten los columnistas viajeros de los grandes diarios y los corresponsales politizados que actúan como representantes de esas empresas en las diferentes naciones del hemisferio. La CIP haría un gran servicio a nuestros pueblos si ejerciera su influencia en este sentido sobre los grandes diarios de los Estados Unidos y del Canadá, y se empeñara en que al lado de las noticias sensacionalistas, muchas veces servidas a sus lectores con tintas deliberadamente recargadas, se incluyeran también aquellas en que se registra un avance logrado por cualquiera de las naciones latinoamericanas con su propio esfuerzo o con la ayuda de los Estados Unidos, de las instituciones internacionales de crédito que operan en ese gran país con capital predominantemente norteamericano. La libertad de información, objeto esencial de la CIP, se lograría más efectivamente si cada uno de nuestros países pudieran disfrutar de gobiernos estables y sus grandes masas, castigadas actualmente en su gran mayoría por los flagelos de la enfermedad y del hambre, de la desnutrición y de la ignorancia, alcanzaran niveles aceptables en sus condiciones de vida y en su desarrollo educativo. Pero es obvio que ningún país latinoamericano puede desarrollarse convenientemente si no cuenta en esa ímproba tarea con la cooperación del capital extranjero. Estos capitales, sin embargo, son naturalmente tímidos y conservadores, y no acuden ni acudirán jamás a ningún país en donde se vive expuesto a una convulsión casi constante y en donde las condiciones de inestabilidad o de estabilidad sean extremadamente precarias. Lo cierto es, sin embargo, que nuestros países están llenos de defectos y que su desarrollo, tanto económico como educacional, se desenvuelve bajo un signo eminentemente azaroso. Pero también tenemos virtudes excelsas y representamos en medio de una humanidad convulsionada la reserva del mundo y la esperanza de una sociedad en gestación que pertenece más al porvenir que al presente. Para que esa promesa se realice, sería útil que la auspiciara con su influencia decisiva la prensa norteamericana. La CIP, en este sentido, podría representar más para el desarrollo de nuestros pueblos que la misma Alianza para el Progreso y constituir un factor tan importante como el de las ayudas que recibimos a través de los acuerdos de gobierno a gobierno y de los instrumentos de crédito que se obtienen a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial o de cualquiera de las grandes instituciones financieras que se han creado, entre otras cosas, para promover y facilitar el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. La labor principal de la Sociedad Interamericana de Prensa se limita casi exclusivamente a la defensa en el continente de la libertad de expresión. Como esta prerrogativa forma parte principalísima de los derechos humanos, los órganos adscritos a la CIP defienden a rajatabla en todo el hemisferio las garantías individuales y protestan enérgicamente contra todo acto que estiman violatorio de una cualquiera de esas garantías inmanentes de la persona humana. Pero cabría aquí preguntarse, ¿qué hace la Sociedad Interamericana de Prensa para educar a los pueblos de nuestro hemisferio, la mayoría de los cuales tienen un bajo nivel educativo
en el ejercicio de esas prerrogativas que solo se acatan y respetan bajo los gobiernos de ideología democrática. Particularmente, ¿qué hace la CID para que la libertad de expresión se ejerza con el comedimiento necesario y no degenere en un libertinaje que puede convertirse, como en hecho se ha convertido muchas veces, en un ingrediente explosivo para las instituciones democráticas en la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas? Debe mantenerse y aplicarse la libertad de expresión como una norma intangible que se imponga en todo el continente, aún en desmedro de la estabilidad política y de la paz social en los pueblos latinoamericanos. Es obvio que la libertad de prensa es un derecho sagrado y que allí donde ese derecho no se ha rodeado de las garantías necesarias, la democracia se convierte en un mito. Pero también es verdad que allí donde se abusa de la libertad de expresión y en donde el periodismo donde el periodista pretende convertirse en un personaje de cristal que puede ser empañado por cualquier gesto irrespetuoso de un agente de la policía o de cualquier otra autoridad civil o uniformada, es lógico que se produzcan reacciones por parte de autoridades sensibles a sus propias prerrogativas o idólatras del orden, hasta el punto de considerarlo como la pieza maestra en el ordenamiento jurídico de toda nación civilizada. Aquí, en una palabra, se plantea un tema que debería apasionar hoy a quienes luchan por la implantación en el mundo del respeto a las normas que consagran el derecho a la personalidad del hombre y a sus prerrogativas fundamentales. ¿Tienen o no los derechos deberes correlativos? ¿Y estos tienen o no la misma importancia que los primeros? Creo, para hablar con toda sinceridad, que la mayoría de los periódicos adscritos a la CID, por no decir que la totalidad de estos, revelan una sensibilidad muy encomiable frente a cualquier transgresión a la libertad de prensa en el continente, pero que en cambio no reaccionan con la misma fuerza cuando un órgano periodístico se desboca o comete excesos que ponen en peligro la paz de una nación, entorpeciendo su tranquilidad y progreso generales. El respeto a los derechos humanos tiene que ser obra de todos y no solo de las autoridades que tienen el deber de velar por su conservación en cada comunidad organizada. Y algo me atrevería a sugerir, en consecuencia, al pronunciarme con la franqueza que indiqué al principio de estas palabras, es que la CID, sin descuidar su defensa de la libertad de prensa en todo el continente, también se ocupe en observar la forma en que este derecho se ejerce por cada uno de los órganos adscritos a esta institución y que tome en cuenta, en síntesis, las palabras de Benito Juárez, tan llevadas y traídas, pero tan ciertas que se han convertido ya en un aforismo popular. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sería, desde todo punto de vista, saludable que no se olvide en las relaciones entre la prensa y las autoridades que así como los gobernantes no somos monedas de oro,
llamados a ese título a agradar a todo el mundo, así también los periodistas son igualmente hombres sujetos como tales a las pasiones y a las fallas propias de la naturaleza humana. Hay autoridades despóticas y arbitrarias, como hay también periodistas dogmáticos e intemperantes. Poco de mutua comprensión y de mutuo respeto podría contribuir a limar muchas de las dificultades que consecuencias suscitan entre los hombres de prensa que sirven a los órganos de publicidad como informadores de ocasión, como periodistas profesionales. La reunión de la CIP en nuestra capital nos ofrece la oportunidad de definir la posición del gobierno dominicano frente a los problemas que suscitan con frecuencia en nuestro país el ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de información oral y escrita es uno de los derechos que con más amplitud y con mayores garantías se ejerce en la República Dominicana. No creo, como otras veces lo he dicho, que los rozamientos que a veces se producen entre los agentes de la policía y periodistas que recogen informaciones en los sitios donde se produce un motín o se escenifica una acción policial callejera, puedan considerarse como indicios de que la libertad de expresión esté o haya estado en algún momento en peligro de ser disminuida o coartada por los representantes actuales del poder público en la República Dominicana. Pequeñeces de esa naturaleza ocurren en todas partes. En los mismos Estados Unidos, no obstante la perfección y la larga trayectoria de sus instituciones democráticas, ocurre a veces que miembros de la policía, en un momento de cólera, estrellan contra el pavimento la cámara de un fotógrafo o impiden en alguna forma al periodista el ejercicio de sus actividades como informador de un órgano de publicidad oral o escrita. Ningún ser humano es ajeno a ese tipo de reacciones puramente personales. No hace mucho que vimos que el jefe de Estado de un país democrático, donde a la sazón imperaba un régimen constituido según las normas de la filosofía social cristiana, cerró las puertas de ese país a un corresponsal del New York Times, y que el gobierno de otra nación del continente, igualmente digna de ser instruida en los especímenes que quedan en América, como Estado de organizaciones calcadas sobre los patrones de la democracia representativa, expulsó del territorio de su país a otro periodista de nacionalidad norteamericana que deformó en sus informaciones, a juicio de ese gobierno, el estado de cosas imperante en esa nación americana. Se trata, a nuestro entender, de hechos sin real trascendencia, que no conforman en modo alguno la actitud de un gobierno en lo que respecta a la libertad de expresión. Muchas veces, por otra parte, se estima que un gobierno es hostil a la libertad de expresión porque requiere que se cumplan las leyes que reglamentan en cada país el ejercicio de ese derecho, circunscrito, al igual que todas las prerrogativas individuales, a limitaciones impuestas por las leyes, por las buenas costumbres. Aquí tenemos una ley votada en 1962 que se titula Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la cual responde a un espíritu eminentemente liberal, pero que contiene al propio tiempo ciertas disposiciones que tienden a garantizar la buena fama de los ciudadanos y que autorizan el ejercicio de una acción judicial contra los periodistas que no hagan un uso correcto de las normas que le garantizan la libre expresión de su pensamiento oral o de su pensamiento escrito. Durante este gobierno
no se ha hecho uso de esa legislación, y el hecho prueba por sí solo el espíritu de tolerancia con que proceden en ese campo las autoridades, puesto que a diario se leen en las páginas de algunos diarios nacionales comunicados llenos de injurias contra las más altas jerarquías civiles y militares de la nación, y muchas veces también publicaciones anónimas en que se hace la loa de la violencia y se incita a los ciudadanos para toda clase de actividades sediciosas contra los poderes legítimamente constituidos. Se trata de hechos sancionados por la ley de expresión y difusión del pensamiento, pero nadie puede alegar en ningún momento que las autoridades hayan hecho uso de las facultades que la propia ley les acuerda para llevar ante las barras de un tribunal a los autores de esas transgresiones que se consuman en forma deliberada y con intención definidamente delictuosa. Un punto que merece ser señalado en este momento de precisiones sobre la situación de la prensa en la República Dominicana es el de las emisiones radiales. La situación de la radiodifusión no es la misma desde el punto de vista de la libertad de expresión que la de la prensa escrita. Mientras las empresas periodísticas son plenamente objeto de propiedad privada y forman parte a ese título del patrimonio de sus dueños, los canales y bandas de frecuencia, así como todas las formas de transmisiones y de comunicaciones radioeléctricas, son pertenencia exclusiva del Estado, y así lo establecen las leyes en la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. La radiodifusión es un instrumento de agitación y es lógico que las autoridades, cuando las circunstancias y las necesidades impuestas por el mantenimiento del orden lo requieran, tienen pleno derecho de clausurar un programa radial inspirado en fines subversivos y aún de suspender temporal o definitivamente una emisora desde la cual se incite a la alteración de la paz pública o se violen en forma sistemática las normas que consagran el respeto a la buena fama de las personas y a la propia integridad de los derechos humanos. Estas consideraciones, señor vicepresidente y señores miembros de la CID, se hacen desde un plano puramente teórico, porque hasta este momento, como los miembros de la CID que se hallan presentes pueden comprobarlo por su propia cuenta, en la República Dominicana existe una libertad de expresión radial que raya en el libertinaje, sin que las autoridades hayan en ningún momento apelado a la ley de expresión y difusión del pensamiento para hacer sancionar a los autores de esos desbocamientos verbales. Sé que hay un caso que se presenta a menudo como una prueba de que las autoridades dominicanas no siempre respetan la libertad de expresión y que ha habido ocasiones en que han atentado contra esa garantía constitucional en el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Se trata de la incautación por las autoridades de aduana de las maquinarias de la empresa La Voz del Pueblo, caso que no ha sido aún ventilado ante la justicia dominicana. Reconozco que en este caso ha habido un exceso en el ejercicio de la autoridad de que se haya investido por parte de quien habla. Debo expresar con franqueza en esta reunión de la CID, la segunda que se celebra en la República Dominicana, que en nuestro país existe una ley
la número 6, de fecha 8 de octubre de 1963, que prohíbe las actividades comunistas. Y la Voz del Pueblo, según los datos de que dispone el gobierno, importó esas maquinarias de Alemania Oriental sin haber obtenido previamente, de acuerdo con las reglamentaciones en vigor, las divisas correspondientes en el Banco Central. Hecho que por sí solo confirma las numerosas evidencias que tiene el gobierno y que prueban que se ha tratado de operar en el país una empresa publicitaria de grandes proporciones con fondos suministrados por gobiernos o instituciones extranjeras. Mientras más pequeña sea una nación, más vigilante y celosa debe ser de los fueros de su soberanía. La intromisión de un Estado extranjero en los asuntos domésticos de la República Dominicana, sea cual sea la naturaleza de esa intromisión, resulta no solo inadmisible, sino también repugnante para todos los dominicanos. Los promotores de la Voz del Pueblo no han suministrado hasta este momento pruebas convenientes sobre el origen de los fondos, ascendentes a cerca de $500,000 que se utilizó en la adquisición de esas maquinarias, ni sobre la procedencia de las divisas necesarias para cubrir el valor de los equipos importados. Es bueno puntualizar a este respecto que el equipo de la Voz del Pueblo fue adquirido en el extranjero con anterioridad a las disposiciones de carácter administrativo que permiten la importación de bienes de capital o de consumo con divisas propias y sin la intervención de las autoridades del Banco Central o de la Junta Monetaria. He hablado, señor vicepresidente y señores miembros de la CIP, no como un jefe de Estado, sino más bien, como lo expresé al principio, como un hombre que se inició en la vida pública como un modesto periodista y que en cierto modo sigue siendo un miembro del personal de redacción del diario La Información de Santiago de los Caballeros. Por eso me he permitido ser franco y decir las cosas como las siento y como las pienso, sin guardar tal vez las normas del protocolo, como corresponde a un país que tiene el honor de servir de anfitrión para un cónclave de la importancia del que hoy se celebra en la capital de la República Dominicana. Debo, antes de concluir, daros una seguridad que acaso atenúe en parte la crudeza de algunas de mis expresiones. La última libertad que perecerá en este país, mientras este país permanezca bajo la rectoría de quien en este momento ocupa esta tribuna, será la libertad de prensa. Sed bienvenidos a la República Dominicana, señores miembros de la CIP, y sentíos en tierra propia, porque esta es, no obstante su modestia y la violencia con que las vicisitudes han sacudido sus cimientos más de 4 veces centenarios, la Casa de América y el lugar del hemisferio en que se inició con Fray Pedro de Córdoba y con Fray Antón de Montesinos, uno de los aspectos más bellos de la causa que hoy representa y defiende a la prensa libre de nuestro continente, la de la igualdad de las razas y la del derecho que tiene el hombre, sea cual sea la latitud del planeta en que se desenvuelvan sus actividades, a que se garanticen y respeten sus prerrogativas naturales,
anteriores y superiores a todas las leyes y a todas las constituciones escritas.